Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por atender la convocatoria a esta actividad formativa, que este día tratará sobre la agenda regulatoria y el plan de mejora regulatoria. Realmente es un privilegio para nosotros que nos puedan acompañar. En estos momentos, cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Buenos días, buen día para todos. Buenos días. Buenos días, licenciada, adelante, por favor. Buenos días, licenciada. Buenos días, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenos días, licenciada. Buenos días, Aquí un ya en gusto. la reunión. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarles este día. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Aprovecho para darles la bienvenida a esta capacitación en modalidad virtual sobre un tema de tendencia global, la mejora regulatoria, y en particular la agenda regulatoria y planes de mejora regulatoria. Como sabemos, la mejora regulatoria es una política pública orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para su creación, aplicación y evaluación, con el objetivo de contribuir a un adecuado funcionamiento de las actividades públicas y de la sociedad en su conjunto. La implementación de la mejora regulatoria como una política pública posiciona a El Salvador en temas de relevancia, como por ejemplo la promoción del clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Este encuentro que tiene lugar hoy, en donde hemos convocado a diversos actores de la administración pública salvadoreña, el órgano ejecutivo y sus dependencias, entidades autónomas, organismos constitucionales y además municipalidades, se enmarca dentro de nuestro plan de capacitaciones 2024 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria que suscribimos de forma conjunta con algunas de las instituciones que se encuentran presentes en esta capacitación en modalidad virtual el día de hoy, con el órgano ejecutivo, autónomas y otras instituciones del sector público. Este día, además de profundizar en aspectos generales de la Ley de Mejora Regulatoria, que sé que ya la hemos visto en otras oportunidades, pero siempre estamos haciendo esfuerzos de parte del organismo de mejora regulatoria para remarcar estos conceptos y estas definiciones de la ley de mejora. Ahora vamos a profundizar en dos temas: agenda regulatoria por un lado y plan de mejora regulatoria. Ambos definidos en nuestra ley de mejora, la agenda más relacionada con la identificación de regulaciones que la institución pública proyecta emitir o presentar para su aprobación en cada año calendario. Y el plan de mejora es un documento que contiene objetivos, metas, indicadores y actividades para mejorar, sí, la calidad de las regulaciones, pero específicamente relacionados con procedimientos y trámites. Importante decir que cuando cumplimos con las herramientas de la Ley de Mejora Regulatoria, también estamos cumpliendo con los preceptos que nos indica la Ley de Procedimientos Administrativos. Así que hacemos ahí un doble cumplimiento, ¿verdad? No solo la Ley de Mejora, sino que además la Ley de Procedimientos Administrativos. Vamos a analizar entonces estos contenidos con mayor profundidad durante el desarrollo de esta capacitación, que va a estar conducida
por el ingeniero Rafael Juárez, quien es gerente de simplificación administrativa y evaluación de impacto del OMR. Les doy la más cordial bienvenida, agradezco muchísimo su atención y su participación a este evento en modalidad virtual. Y si me lo permiten, quiero pedirles, como siempre lo hago, si les es posible, que puedan ir encendiendo sus cámaras para que podamos registrar este evento con algunas fotografías y después ubicarlos en nuestro sitio web. Ahí vemos algunos colegas que ya encendieron sus cámaras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a quienes han logrado encender sus cámaras. Mucho gusto, un gusto saludarles. Dos anuncios. Les pedimos por favor siempre que puedan registrar su participación a través del formulario que vamos a ubicar en el chat de la reunión. Esto nos ayuda para dos cosas. La primera, para enviarles este día por la tarde la grabación de esta capacitación a vuelta de correo. Y la segunda es porque a través del registro que se llena en este formulario, podemos también elaborar los diplomas de participación. Y en cuanto a los diplomas de participación, también hacerles saber que ya se están enviando a diferentes instituciones sus respectivos diplomas de participación personalizados, ¿verdad? Individualizados con su nombre completo y además el número de capacitaciones o las capacitaciones que han atendido durante el año 2023. Esta entrega de diplomas, entonces, de participación, si llenamos nuestro formulario de registro, comprende el periodo de enero a diciembre 2023. Bien, y el segundo anuncio, por favor, si tienen alguna consulta, no duden en realizarla a través del chat de la reunión. O si quieren, de igual forma, realizarla de viva voz, levantando la manita digital. Con todo gusto vamos a atender sus consultas. Solo me resta decirles muchas gracias. Tienen en el OMR a un aliado estratégico para el cumplimiento no solo de la ley de mejora, sino de la ley de procedimientos administrativos. Recordando además que en el momento en que se instaure o se implemente la ley de eliminación de barreras burocráticas, tanto el cumplimiento de la ley de mejora como el cumplimiento de la LPA van a estar siendo revisados si es que alguien, ¿verdad?, llega a impugnar algunos de los trámites dispuestos o su caracterización en la ley de mejora regulatoria. Así que les animo a todos a que le demos cumplimiento tanto a los preceptos de la ley de mejora como a los preceptos de la ley de procedimientos administrativos. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente día. Y entonces le voy a ceder la palabra al ingeniero Rafael Juárez, que nos va a conducir en esta capacitación. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Bueno, hoy comenzamos con la capacitación de agenda regulatoria y planes de mejora regulatoria. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya pueden ver la pantalla, ¿verdad?
Así es, ingeniero. Gracias. Entonces, la- el objeto, digamos, de la capacitación de hoy es que repasemos las obligaciones que tenemos como sujetos obligados en cuanto a la emisión de nuestra agenda regulatoria y el plan anual de mejora regulatoria. Vamos a describir cada uno de ellos, sus funciones, plazos con los que contamos, que por cierto ya estamos al límite del plazo porque este mes se vence el plazo para presentarlo. Y vamos a ver su contenido y cuál es el proceso que vamos a seguir. Antes, repasemos un poquito el objeto de la ley de mejora regulatoria. Eh, la ley es, permítanme, eh, bien, la ley de mejora regulatoria es una política pública orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para su creación, aplicación y evaluación para contribuir al adecuado funcionamiento de las actividades públicas de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué es una política pública? Porque está siendo aplicada en todo lo ancho y largo del gobierno, del Estado, ¿verdad? Lo aplica el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, las instituciones que nacen por la Constitución e incluso las autónomas y las municipalidades. Todos están obligados a aplicarlo. ¿Por qué? Porque es una transformación integral que se quiere hacer de la forma como se crean las regulaciones y cómo se aplican las mismas, ¿verdad? Se busca asegurar la calidad de las regulaciones para que generen beneficios superiores a sus costos. Siempre que emitimos una regulación, estamos pensando en mejorar la sociedad. Entonces, lo que se busca aquí es, ok, asegurar que eso así sea. Es decir, no solamente dejarlo en intenciones, sino que establecer mecanismos que permitan asegurar que cuando emitimos una regulación realmente estamos buscando un beneficio neto para la sociedad, estamos buscando mejorar la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Y en esa línea, pues también se busca eliminar exigencias y requisitos que no tengan fundamento legal y que afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Es decir, la actuación de la ley de mejora regulatoria se concentra en el impacto en el clima de negocios, lo que nosotros llamamos trámites empresariales. Ahora bien, cuando hablamos trámites empresariales, no nos referimos a aquellos que tienen que hacer las empresas, sino a aquellos que se hacen para una actividad que genera lucro, una actividad comercial, industrial, ¿verdad? Por ejemplo, una inscripción de un notario, de un abogado en los registros que lleva la Corte Suprema, es una actividad empresarial porque el notario, el abogado, busca esa certificación para ejercer su profesión, para generar lucro, ¿verdad? Distinto es que estuviéramos hablando de atención médica, por ejemplo, que ahí sí no está directamente vinculado, aunque obviamente tiene impacto, pero no está directamente vinculado con una actividad empresarial. Entonces, ¿qué buscamos? Es una política pública que busca la calidad de las regulaciones, de cómo se emiten para asegurar que tenga beneficios superiores a sus costos y eliminar aquellas exigencias que no tengan fundamento legal y que afecten el clima de negocios, la competitividad del comercio exterior y la atracción de inversiones, ¿verdad? Ese es el marco de la ley de mejora regulatoria. Ahora, la ley no tiene instituciones a las cuales no se le aplica, ¿verdad? Sino que lo que tiene son materias a las cuales no se les aplica la ley de mejora regulatoria. Por ejemplo, todo lo que es el presupuesto general del Estado, ¿verdad? Presupuestos especiales y presupuestos extraordinarios. Esto incluye la parte de las municipalidades. Simplemente no aplica para esos procedimientos la ley de mejora regulatoria. Tampoco aplica las regulaciones que se emiten para el sistema financiero, que las hace el BCR, porque el legislador consideró que esto era demasiado sensible, ¿verdad? La gente tiene su dinero en los bancos y si creen que algo malo está sucediendo, ya ha sucedido en otros países que con un simple rumor los bancos sufren un problema, sufren una retirada especulativa de sus fondos y entonces
serios problemas para la economía, ¿verdad? Entonces se decidió dejar eso fuera. Tratados, convenciones y acuerdos internacionales porque ya tienen un procedimiento incluso más estricto que el que tenemos nosotros como ley de mejora regulatoria, y además que eso tiene que coordinarse con otros países, ¿verdad? Si se resuelve una situación de emergencia, calamidad general u otra condición prioritaria emergente. Esto es crítico, ya sucedió lastimosamente y sucede muy seguido cuando hay lluvias extremas, ¿verdad? Sucedió también con la pandemia, donde había que tomar decisiones de forma rápida, ¿verdad? Y se tomaron decisiones de forma rápida que no permiten dilatar demasiado los procesos, ¿verdad? A veces hay que reaccionar, no sé, un terremoto, ustedes saben que aquí sucede, una lluvia demasiado intensa que daña un sector de la población, la pandemia, son situaciones emergentes, o surge algún cambio, no sé, por ejemplo en las condiciones, el famoso estado de excepción vino por eso, porque se dio un evento social, una serie de asesinatos terribles en un periodo corto, un periodo de tiempo muy corto, y eso provocó que la gente había que tomar decisiones, y decisiones fuertes y rápidas, ¿verdad? Entonces, eso no permite tomar el tiempo necesario, como básicamente todas las regulaciones lo permiten. Y por último, lo que es la seguridad pública, defensa nacional e inteligencia del Estado. Y aquí estamos hablando, claro, que no es la institución la que está exenta, sino que son las materias de seguridad pública, defensa nacional e inteligencia del Estado, que por su naturaleza no se pueden compartir, debe ser algo reservado, ¿verdad? Lo cual significa que todas, absolutamente todo el resto de materias dentro de la administración pública están considerados dentro de la ley de mejora regulatoria. Saben que si tienen preguntas o la escriben en el chat, yo le estoy leyendo, o levantan la mano. Ahí abajo en la parte baja de la pantalla aparece una manita. Si ustedes la levantan, pues a mí me aparece automáticamente una señalización de que estoy pidiendo la palabra, y ya les doy la palabra en ese caso. Bien. Dentro de los trámites, nosotros como OMR hemos identificado lo que se denomina el ecosistema del trámite, ¿ya? El cual va desde la identificación de la competencia para emitir un trámite o para aplicar un trámite a la ciudadanía, ¿verdad? La captura de datos en la plataforma, que los que han trabajado ya saben eso, y las capacitaciones que estamos haciendo, que es como el inicio de todo el proceso, para llegar a hacer un diagnóstico de la base legal de los trámites, un diagnóstico de la base legal de los requisitos, que es un nivel de detalle mayor, ¿verdad? Lo cual también lleva a una simplificación de estos trámites y de estos requisitos. Luego lleva a una simplificación de procesos y procedimientos, que es algo que pueden hacer hacia el interior de las instituciones, un rediseño del trámite. En algunos casos se requiere ajustes normativos, es decir, modificaciones de leyes o reglamentos o lineamientos para que pueda ser aplicado el trámite. Medición de costos de cumplimiento. Aquí estamos generando metodologías nosotros para saber cuál es el impacto que un trámite tiene en la economía, ¿verdad? Y eso nos lleva también a la inscripción del trámite en el Registro Nacional de Trámites. Luego, en algunos casos, las instituciones que tengan recursos pueden digitalizarlo. Yo aquí sí quiero hacer un señalamiento, porque la digitalización no es el objetivo per se. El objetivo es tener un trámite simplificado, que sea rediseñado y que luego sea inscrito en el Registro Nacional. Si tienen esas condiciones, pues convertirlo en digital sería como el paso siguiente, ¿verdad? Ahora bien, no se recomienda digitalizar un trámite sin haber hecho todas estas etapas previas, porque puede ser un trámite que no tenga base legal y por tanto no debería aplicarse. O podríamos estar digitalizando requisitos e información que pedimos de los trámites que tampoco tengan base legal y que no sean necesarias. Es como digitalizar el desorden, ¿verdad? Y entonces al final tengo el mismo desorden, pero digital.
y eso no es adecuado. Y por último, una etapa que vamos a hacer y estamos ya desarrollando con algunas instituciones, que es lo que llama la vigilancia del trámite. Vamos a habilitar algunas plataformas para que la gente pueda y señalarnos, mire, esto no está, me están pidiendo requisitos que ustedes no han aprobado, me están estableciendo procedimientos que no están aprobados, etcétera, para que nosotros podamos retroalimentar a las instituciones y especialmente a los titulares de qué es lo que está pasando. ¿Okay? Esto es lo que denominamos el ecosistema del trámite. Bien, la Ley de Mejora Regulatoria establece 4 herramientas, ¿verdad? 2 de ellas orientadas a mejorar cómo hacemos los trámites y 2 de ellas orientadas a mejorar cómo se emiten las regulaciones, ¿verdad? Para los trámites tenemos el Registro Nacional de Trámites y el Plan de Mejora Regulatoria, que es lo que vamos a ver ahora. Para las regulaciones tenemos la Agenda Regulatoria y las evaluaciones de impacto regulatorio. Estas dos herramientas tienen sus propias capacitaciones de forma individual. Nosotros damos los criterios para inscribir un trámite, es una capacitación por separada, y cómo elaborar evaluaciones de impacto regulatorio es otra capacitación que estamos trabajando de cómo mejorarla. Vamos a hacer un muy breve repaso de estas dos herramientas para después concentrarnos en el plan de mejora regulatoria y en la agenda regulatoria. Bien. El Registro Nacional del Trámite. Como les digo, esto solo es un recordatorio. Básicamente, la ley establece que ningún trámite o sus elementos serán exigibles si no se encuentra inscrito en el registro, ni deberá aplicarse en forma distinta como se registró. Es decir, un trámite debe estar inscrito en el Registro Nacional de Trámites y si no está inscrito, no es exigible. Eso es lo que dice la ley al cumplirse el plazo establecido. Y conforme se vayan inscribiendo, pues adquieren los efectos plenos del registro. Es decir, que un trámite sea exigible se adquiere media vez esté inscrito y a partir de ese momento, pues ya puede ser exigible a la población. Finalizado ese plazo de 2 años, que es el plazo que da el artículo 35 de la Ley de Mejora Regulatoria, para que los trámites sean inscritos, los sujetos obligados no podrán exigir los trámites y requisitos no inscritos en el registro. Esto tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, la ley clasifica las instituciones en 3 grandes bloques. Órgano ejecutivo, que fue el primer bloque, los ministerios. El segundo bloque son las instituciones autónomas y organismos constitucionales y otros órganos del Estado. No sé, CEPA, CEL, ANDA, ¿verdad? La Fiscalía, la Procuraduría General de la República, etcétera. Y el órgano legislativo y el órgano judicial. Hay que decir que el plazo para estos 2 primeros grupos ya venció. El primer grupo fue del órgano ejecutivo, cuyo plazo empezó en 2019 y a la fecha pues ya está vencido ese plazo. Y el segundo grupo fue el de las instituciones autónomas, organismos constitucionales y órganos del Estado, cuyo plazo empezó en enero del 2022 y finalizó en diciembre del 2023. Y actualmente estamos en el periodo de las municipalidades, cuyo plazo empezó en enero del 2023 y finaliza en diciembre de este año. Obviamente, con la modificación de las municipalidades, pues eso vamos a tener que revisarlo, ¿verdad? Eso es un plazo de ley, así que tendría que ser, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, porque la oscilación y el cambio que viene es bastante fuerte, ¿no? Pero bueno. Entonces, al cabo de esos 2 años, como les digo, ya los efectos del registro están establecidos. Básicamente no se pueden pedir si no están inscritos los trámites. Bien, la otra herramienta es la evaluación de impacto regulatorio. La evaluación de impacto regulatorio es un análisis sistemático de cuando usted va a emitir una regulación y esté establecida la evaluación tanto en la Ley de Mejora Regulatoria como en la Ley de Procedimientos Administrativos. Y esencialmente lo que le pide es hacer un análisis de los costos y beneficios, costos no asociados a facturas, sino que impactos positivos y negativos, digámoslo mejor, de emitir una regulación, ¿verdad? En teoría, una regulación
debe generar más impactos positivos que negativos, ¿verdad? Entonces lo que se pide es que lo desarrollen, que hagan ese análisis y que nos lo muestren, ¿verdad? Entonces la ley establece, se deberá realizar una IR previo a la aprobación de una nueva regulación o la reforma de regulaciones existentes, y en esta reforma se incluyen las derogatorias también. Se deberá presentar al OMR las propuestas de regulaciones acompañadas de la respectiva evaluación de impacto regulatorio previo a su aprobación o previo a someterlo a la autorización de autoridad competente. Es decir, con algunas instituciones hemos hablado de este punto. Si ustedes son autónomas y no tienen iniciativa de ley, ¿verdad? Entonces, antes de someterla al ministerio por el cual están adscritas, tienen que hacer la evaluación de impacto regulatorio y presentarla al OMR, obtener un dictamen del OMR. Este dictamen no es de acatamiento obligatorio, pero sí es obligatorio tener un dictamen. O sea, es así. Es decir, el OMR podría decir que no está de acuerdo con que se emita una regulación y aún así podría continuar con la regulación, pero necesitan el dictamen del OMR, ¿verdad? O eso se ve en detalle en la capacitación específica del mismo, ¿verdad? ¿Alguna consulta en las dos primeras herramientas? Como les digo, es muy, muy rápido el resumen. Bien. Veamos entonces el segundo bloque de herramientas, ¿verdad? Que es el objeto de la capacitación, el plan de mejora regulatoria y la agenda regulatoria. Empecemos por la agenda. Una agenda regulatoria, su nombre lo dice, es un listado bueno, antes de ver eso, hay que definir, perdón, qué es una regulación, ¿verdad? Y la ley de mejora regulatoria define para los efectos de la ley, ¿verdad? ¿Qué es una regulación? Si ustedes la buscan en un diccionario, pues va a tener otras acepciones, ¿verdad? Pero en el caso de la ley de mejora regulatoria, establece que una regulación son aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación, tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución general, instructivo, disposición administrativa, circular, norma técnica u otras. Y en esas otras están, por ejemplo, las ordenanzas municipales, están los acuerdos de consejo, o cualquier otra disposición que se quiera emitir para regular al ciudadano. Ahora bien, esa norma de carácter general se refiere a que no está dirigida a una persona. Por ejemplo, a veces dan una resolución, un permiso de construcción, no es una norma de carácter general, sino que es una norma particular, donde le dicen, ok, usted está facultado para hacer esto, ¿verdad? La norma de carácter general es la que establece que todas las personas que quieran construir deberán solicitar permiso de construcción, ¿verdad? Y entonces procede esa norma de carácter general, pero debe ser emitida según lo previsto en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la ley de mejora regulatoria a nosotros como OMR nos faculta a emitir lineamientos, ¿verdad? Te dice, esto lo va a establecer el OMR en un lineamiento. Entonces hemos emitido lineamientos para agendas, para planes de mejora, para registro nacional de trámites, para la evaluación de impacto regulatorio, ¿verdad? Entonces emitimos lineamientos basados en la ley, en el cual, como ya sabemos, se desarrolla. Por supuesto, también hay reglamento de ley. Entonces, cualquier norma que esté rigiendo a los particulares, que ese es el otro elemento, ¿verdad? Es una regulación, ¿está? Si es una norma que simplemente está regulando la interacción entre distintas instituciones del Estado, esa para la ley de mejora regulatoria no es una regulación, ¿verdad? Simplemente es una norma administrativa que van a manejar las instituciones. Pero si ya tienen que involucrar al ciudadano y vía esa norma le están diciendo, mire señor, usted tiene que pedir un permiso tal, mire, el procedimiento es este, los requisitos son nosotros, entonces ahí se hace una regulación y cae en el ámbito de la ley de mejora regulatoria. Bien, ¿qué es una agenda regulatoria? El artículo 5 lo define como la identificación de las regulaciones que la institución pública proyecta emitir o presentar para su aprobación en cada año calendario.
Ejemplo, una municipalidad proyecta emitir una ordenanza municipal, ¿verdad? Y entonces eso es una regulación normalmente de carácter general, una norma de carácter general y por tanto debe estar previsto en su agenda regulatoria. Ahora, una institución planifica hacer el reglamento interno de trabajo de la institución. Esa no es una regulación para la ley de mejora regulatoria, siempre y cuando se concentre en emitir regulaciones al interior de la institución, ¿verdad? Un reglamento interno incluye el horario, los lugares donde van a trabajar la gente, las normas para pedir permisos, etcétera, ¿verdad? Entonces, no está impactando hacia el ciudadano y por consiguiente no es una norma de carácter general, sino que va dirigido solo al interior de la institución, ¿verdad? Ahora bien, la agenda regulatoria incluye aquellas normas, aquellas regulaciones que la institución planifica aprobar, siempre y cuando tenga esa potestad normativa, ¿verdad? O presentar para su aprobación. ¿Quién la puede aprobar? Si son autónomas, por ejemplo, se la presentan al ministerio. El ministerio puede emitir un acuerdo ministerial en algunos casos o lo traslada al presidente para que apruebe, por ejemplo, los reglamentos, ¿verdad? Entonces ya la potestad, en este caso, ya no es de la institución, sino que tiene que presentarla a otra institución. O el caso más claro es una ley donde obviamente la ley solo la Asamblea Legislativa las aprueba. Entonces ahí tenemos que presentarla a la Asamblea. Entonces, todo aquello que las normas de carácter general o regulaciones que la institución planifica emitir o presentar para su aprobación debe estar incluido en la agenda regulatoria. Aquí un poco lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que revisar? Perdón, Mari Carmen me presenta, veamos qué dice. Si mis procesos a nivel institucional se basan en la normativa secundaria aprobada como ley por la Asamblea Legislativa y mis procesos internos es para regular la operatividad institucional, ¿no aplicaría en el caso de mi institución la ley de mejora regulatoria? Ok. La ley de mejora regulatoria sí le aplicaría. Lo que me está diciendo aquí es que la agenda regulatoria, esos procesos internos no tendrían que verse reflejados. Ahora bien, si más adelante, imagínese que su institución pretende hacer una reforma a su ley, ¿verdad? Presentar para que las instancias correspondientes aprueban, ese proyecto de reformar el reglamento de esa ley o de reformar esa ley, ahí donde se aplica la agenda regulatoria, ¿verdad? Sí tendrían que estar declarados. Ahora, de nuevo, si lo que va a hacer es un manual de procesos internos, no aplica para una agenda regulatoria. Pero yo he visto instituciones que me dicen, no, si yo tengo un manual interno, mire, aquí está mi manual. Y cuando yo veo el manual dice, todo ciudadano que quiera pedir tal permiso deberá presentar los siguientes requisitos. Ah, ok, entonces vía ese manual están regulando al ciudadano y por consiguiente debe estar en la agenda regulatoria, debe tener un plan de mejora, etcétera. Le aplican las herramientas de mejora regulatoria. No sé si me expliqué, Mari Carmen. Bien, Elisa Maricela Urquilla me dice, buenos días, un gusto saludarle. Una consulta o confirmación. Más bien en la agenda regulatoria no se incluyen aquellas leyes que no tengan que ver con comercio e inversión, ni aquellas que no tengan que ver con los usuarios o ciudadanía. ¿Eso se mantiene? Sí se mantiene. Sin embargo, normalmente lo que hacemos es que ustedes nos piden una reunión, nos presentan en una reunión virtual, ¿verdad? Discutimos qué es lo que van a emitir y ahí le damos la mejor orientación posible de si procede o no procede, ¿verdad? Así como eso, tenemos varias reuniones con instituciones donde nos dicen qué es lo que están haciendo y sobre esa base los orientamos, ¿verdad? Porque a veces si uno cree que no tienen impacto, es decir, todo está vinculado, ¿verdad? Y si queremos rebuscar, todo tiene impacto en todo, en cualquier materia que queramos. Pero, digamos, lo discutimos y lo evaluamos en conjunto para poder definir. Eso sería más mi recomendación. No sé, Elisa, un gusto saludarlo, por cierto, saludarla. No sé si me expliqué.
Gracias. Bien. Lo que les comentaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe estar en la agenda regulatoria? Primero, aquellas regulaciones, primero que sea regulación, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo, que estén en línea con el objeto de la ley de mejora regulatoria, y tal como decía Elisa, que no que afecten el clima de negocios, la atracción de inversiones, la competitividad y el comercio exterior, ¿verdad? Eso es bien amplio, bien, bien amplio. Entonces, si tienen esa vinculación, es decir, están vinculados con el quehacer empresarial, entonces deben estar dentro de la agenda regulatoria. Si rige actuaciones de particulares, este es otro elemento. Es decir, estamos regulando al ciudadano. Por ejemplo, hace poco una institución me estaba diciendo, mire, nosotros estamos a punto de emitir un reglamento, pero en ese reglamento vinculamos a la institución con las municipalidades para hacer unos procesos que les impactan a las municipalidades. Mi pregunta fue, ¿y el ciudadano? No, ahí los ciudadanos no tienen ninguna participación, entonces no tiene por qué estar en la agenda, ¿ya? Porque era al discutirlo y presentar qué es lo que estaban haciendo, que era lo que le comentaba a Elisa, ahí es donde veíamos si tiene o no tiene vinculación, ¿verdad? Y por último, que no sea materia excluida, ¿ya? Eso también es muy importante. Si es una materia excluida, pues no va con nosotros, ¿verdad? Ahora, la agenda regulatoria. Ya para fines operativos, debe ser aprobada durante el primer trimestre de cada año. O sea que estamos en el mes en el cual debe ser aprobada la agenda, ¿verdad? Y debe ser publicada dicha agenda. La ley permite que esta agenda se actualice en cada trimestre. O sea, la emitimos antes de marzo, pero ya en abril podemos hacerle correcciones. En julio y en octubre, los primeros 15 días de ese mes. Nosotros lo que hacemos es le mandamos un recordatorio y si usted tiene actualizaciones en su agenda, pues le pedimos que nos las haga llegar o que nos informe el avance que ha tenido en esa agenda, ¿verdad? Es decir, si ya emitió las regulaciones o si ya están en proceso de escribirla y de redactarla, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la ley permite que sea actualizada y en esto es bien sabio porque a veces a veces no sé ni qué voy a hacer la otra semana, ¿verdad? Y saber qué voy a hacer allá por octubre está complicado. Hacemos nuestros planes de trabajo, pero esos pueden cambiar. Entonces, la ley permite ajustarse a esas variaciones, ¿verdad? Y la consecuencia de la ley de mejora regulatoria es que no se pueden aprobar regulaciones que no estén publicadas al menos 30 días antes en la agenda regulatoria. Eso es muy importante. Nosotros les pedimos que nos emitan la agenda regulatoria y que nos la envíen. Nosotros la publicamos en nuestra página web y la ley establece que ustedes deben hacer lo mismo en su página web. Una vez que la han publicado, no pueden aprobar algo antes de 30 días calendario, obviamente, después de haber aprobado y publicado su agenda regulatoria. La idea es que el público se entere de qué es lo que viene, qué regulaciones van a emitir, ¿verdad? Ahora bien, este es un defecto de forma insubsanable, se refiere. Es decir, si ustedes emiten una regulación que no estaba en su agenda regulatoria o la aprobaron antes de los 30 días que esté, alguien puede capturar perfectamente en la página web. Mire, esta es la agenda que tenía esta institución a esta fecha, pero aprobó esta regulación que no está reportada en la agenda regulatoria o no habían pasado 30 días. Por consiguiente, puede impugnarlo en un juzgado de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Lo puede impugnar y tiene toda la base legal para decir, mire, no cumplió con el proceso de formación de esta regulación, ¿verdad? Es insubsanable porque ya no lo puede decir, hey, lo voy a subir la agenda, como alguna gente me ha dicho, mire, ¿podemos subir la agenda? Pues sí, pero si aprobó algo, ya eso no tiene ningún sentido. Eh, Fátima me pregunta, ¿la agenda regulatoria se debe de publicar en el portal de transparencia de la institución o es opcional? La ley lo que dice, quisiera leerlo para no inventar.
Y así que permítanme buscar el artículo de la agenda regulatoria. Aquí está. El artículo, quiero ver, entonces el 15 o el 16. Mm. Lo que dice el artículo 16. La agenda regulatoria será aprobada por la máxima autoridad del sujeto obligado durante los primeros 3 meses de cada año y deberá estar disponible permanentemente para consulta del público a través de cualquier medio institucional. Los sujetos obligados deberán actualizar la información durante la primera quincena de abril, julio y octubre de cada año. O sea, básicamente lo que dice la ley es que ustedes deben ponerlo a disposición del público por cualquier medio institucional y debe estar permanente. Si lo ponen en su portal de transparencia, es una alternativa. En su portal web es otra alternativa. Nosotros les pedimos que la envíen y nosotros los publicamos. Ustedes pueden ver en nuestra página web las agendas regulatorias ya de este año que hemos recibido. Pero, por ejemplo, algunas municipalidades nos decían que no tenían página web, no tenían portal web. Entonces, una sugerencia en ese caso es que lo pusieran en el, ¿cómo se llama? El tablón de anuncios, ¿cómo le llaman a eso? La cartelera, en una cartelera hacia el exterior, ¿verdad? Que de tal forma que esté disponible de forma permanente para la consulta del público, para crear transparencia. Entonces, no es obligación ponerlo en el portal de transparencia, pero es una alternativa que tienen, ¿verdad? No sé si me expliqué, Fátima. Bien, Elisa me pregunta si como institución no tenemos ninguna regulación para este año, ¿sigue siendo válido que la agenda sea aprobada por la titularidad, estando esta vacía? Bien, esa es una muy buena pregunta. Sí, obviamente no todos los años se tienen proyectos de reformas o introducción de nueva regulación, ¿verdad? Entonces, pero la ley no prevé eso. La ley lo que dice es que tienen que emitir su agenda regulatoria. Entonces, sí es necesario que la firme la titular y que pongan una declaración, ¿verdad? Un statement que diga, este año el ministerio tal no tiene ninguna propuesta de regulación o no va a generarlo. Eso permite dos cosas. Uno, cumplir con el requisito de ley, ¿verdad? Y si se fijan, este artículo 16, en la parte final del primer inciso, dice: los sujetos obligados deberán actualizar la información durante la primera quincena de abril, julio y octubre de cada año. Es decir, si en ese proceso, en el año, surge la necesidad de crear, de introducir reformas o crear una nueva regulación, como ya hemos visto que sucede muchas veces, entonces no podrían ustedes hacer reformas a algo que no existe. Entonces la idea es, tienen la agenda vacía, y si eventualmente surge la necesidad de crear una nueva, pues la actualizan en el mes de abril, julio u octubre y ya mandan la nueva agenda, ¿verdad? Entonces, por un lado, sí debe ser aprobada por la titular, se les pide que pongan una declaración diciendo que este año no tienen proyectos regulatorios, ¿ya? Y luego eso se publica, ¿verdad? Si eventualmente surge una necesidad, pueden actualizarla. Bien, Carlos Hernández nos pregunta: buenos días, en caso particular se tiene previsto modificar ordenanzas y crear algunas para que sean aprobadas en la primera sesión del nuevo Consejo Municipal. ¿Sería de incluir todas las modificaciones o nuevas regulaciones en la actualización de la agenda correspondiente a abril? ¿Se puede enviar antes? Eh, o sea, si ya las tienen definidas, yo las pondría ya en este momento cuáles son las que van a hacer, ¿verdad? De todas formas, en abril ya todavía no ha asumido el nuevo consejo, podrían actualizar cualquiera cambio que tengan, ¿verdad? Pero yo las pondría ya. Cumple con la obligación de ley, que es el primer trimestre de cada año, ¿verdad? Donde debe estar aprobada y publicada, y además les permite que eventualmente el nuevo consejo pues haga actualizaciones, mejoras, aunque eso abril no las podían hacer hasta julio, y si aprueban algunas va a tener como ya va a estar publicado, ¿verdad? Y ya nadie puede revertir ese cambio.
¿ya? No sé si me expliqué, Carlos Hernández. Bien. Iliana ha levantado la mano, pero permítame, Iliana, que tengo un par de preguntas todavía por escrito. Margaret Antonia nos dice, buenos días, en mi caso los correos de invitación a las capacitaciones no me son enviados, sino a otras personas que en un inicio fueron designadas de manera temporal. He enviado correos para que se actualice la información, pero no he tenido respuesta. ¿Podrían proporcionarme un correo o número en el que pueda comunicarme? Vaya, Margaret, la cuestión es que o sea, como este es un proceso legal, nosotros necesitamos una comunicación formal de parte de la institución, ¿verdad? Entonces, de parte del titular, nombrando a una persona como enlace. Nosotros le enviamos la información a ese enlace y él debería, digamos, compartirlo con las personas que deberían participar. Yo creo que sí, podemos, no sé si, creo que Julio me está escuchando, pongamos podemos arrendar y en ese puerto están ya trabajando. Perdón, Pedro, la autoridad se le ha autorizado. Se va a encargar de poder construir. Ok. Perdón, entonces decía, sí podemos proporcionar un correo, ya le voy a pedir a Julio que lo pongamos, ¿verdad? Para que usted pueda ver el caso y podamos discutirlo cómo deberíamos proceder. Mari Carmen me dice, existirán instituciones que no tienen regulaciones que implementar este año y no sirven trámites al ciudadano. En este caso no existe ningún problema para la institución o habría que consignar esta circunstancia en la agenda regulatoria. Para mí habría que consignarla, ya, porque la ley, si se recuerdan, tiene materias excluidas, pero no tiene instituciones excluidas. Por consiguiente, todas deben cumplir con el requerimiento de ley, aunque sea indicando que no tienen regulaciones que modificar en el presente año, ¿verdad? La firman y la envían y así no podrían tener un señalamiento, no sé, de la Corte de Cuentas en un momento dado que pueda decir, quiero ver el cumplimiento de esta ley, ¿verdad? O de alguna otra institución que esté encargada de esa revisión. Bien, creo que después, antes de ver a Margaret. Ok, Margaret, si quiere me puede informar qué institución es y yo le voy a dar seguimiento aquí. Vamos a apuntarlo para darle seguimiento a la actualización. Gracias. Bueno, Iliana, que había levantado la mano y después voy con Adalberto. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Dice que me surgen varias inquietudes. Primero, si no hay actualizaciones que realizar a la agenda regulatoria en esos 3 meses, o sea, igual no pasa nada, no hay que enviar como alguna nota de que no hay actualización que reportar o algo así, simplemente no se envía nada. Me está hablando en los meses de abril, julio. Julio y octubre. Sí, normalmente las instituciones que envían actualizaciones y tienen modificaciones, ¿verdad? Ok. Luego, ya en la elaboración de la agenda, cuando hacemos referencia al mes previsto de aprobación o presentación, entiendo que nos estamos refiriendo ahí al mes, en el caso de mi institución, que es una institución autónoma, entiendo que nos estamos refiriendo al mes en el que yo espero presentar al ministerio que tiene la iniciativa de ley el proyecto, ¿verdad? Correcto, perfecto. Y gracias por hacer esa pregunta, porque es un problema que a veces tenemos con algunas instituciones. Me dicen, mire, pero yo no sé cuándo la Asamblea va a aprobar la ley, y tienen razón. No, lo que tienen que poner es el mes previsto en el cual les dice, como dice la ley, el mes previsto en el cual ustedes piensan aprobar o presentar para aprobación. Es decir, si es una municipalidad que sí tiene potestad regulatoria, pues sí, ellos sí pueden decir, mire, yo en el mes de octubre pienso aprobar tal ordenanza, ¿verdad? Pero si están proponiendo reformas de ley, de reglamentos, es cuando se lo presenten a la instancia correspondiente, si a una autónoma, al ministerio con el cual están adscritos. Ahora, hay otras instituciones que tienen iniciativa de ley, como la Corte Suprema de Justicia en su competencia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía, o sea, tienen su propia iniciativa de ley, entonces es cuando ellos lo vayan a presentar a aprobación, ¿verdad? Ok. Y luego la última inquietud que me surge es, digamos que yo ya presenté ante la autoridad correspondiente para
trámite para que siga el proceso de formación de ley. ¿En qué momento sale esa normativa de mi agenda regulatoria? En el momento, o sea, por ejemplo, si yo quiero presentar la actualización de abril, ya puedo, yo ya presenté esa normativa ante el Ministerio de Economía, por ejemplo. Entonces, ¿puede salir ya en la actualización de abril esa normativa de mi agenda regulatoria o debe continuar ahí hasta que finalice el proceso de formación de ley? Yo lo dejaría en la agenda indicando que ya fue finalizado al 100%. Ya vamos a ver esos formatos y que ya fue presentado a la instancia correspondiente. Es decir, como en el POA, ¿verdad? Que uno dice ya cumplí con esta actividad, pero no la saca del POA, porque es un reporte de lo que ha hecho en el año, ¿verdad? Entonces, queda ahí, digamos, hasta que finalice el proceso. Correcto. No, ahí lo deja en el año, pues, porque a veces los procesos se van al siguiente año. Yo ahí ya no lo mantendría, solo en este año yo lo preví que lo iba a hacer en septiembre, lo cumplí al 100% en septiembre y lo dejo en octubre, no lo cambio, ¿verdad? Ya el siguiente año voy a poner las nuevas y ese, aunque siga su proceso, ya, no sé, en el ministerio y luego tienen que ir a casa presidencial y luego a la asamblea, uno no sabe cuándo va a salir. Entonces la dejé en el año diciendo que ya cumplí mi tarea de este año de la agenda, ¿verdad? Ok. Y miren la última pregunta, y disculpen el abuso. Si digamos que yo tenía previsto en mi agenda 2023 presentar para aprobación una normativa a diciembre, pero resulta que me atrasé y la presenté en enero, pero en enero yo todavía no he presentado mi agenda regulatoria para el año 2024. ¿Hay algún problema con ese desfase de tiempo? Yo ahí, ¿verdad? Para protegerme la espalda, yo pondría esta regulación, o sea, la copiaría de la agenda del año pasado, la pongo en la agenda nueva y hago la aclaración que fue presentada, planificada en la agenda del año 2023 y fue aprobada en enero, ¿verdad? O fue presentada en enero. Y eso es porque cualquiera puede decir, mire, no estaba. Pues sí, sí estaba en la del año pasado, ¿verdad? Yo ahí me cubriría las espaldas en ese sentido. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, bien, tengo varias preguntas. Adalberto Suárez, creo que era el que seguía. Sí. Dice, en el caso de las municipalidades, ¿no será mejor obviar la agenda regulatoria de este primer trimestre y esperar que tome posesión el nuevo consejo por todos los cambios que inevitablemente se nos vienen? Esa es una muy buena pregunta, pero lastimosamente la ley no prevé ese caso. Y dice, todas las instituciones deben presentar su agenda regulatoria en el primer trimestre. Ya el artículo 16 dice, la agenda regulatoria será aprobada por la máxima autoridad del sujeto obligado durante los primeros 3 meses de cada año. Y entonces no da margen. Yo igual la presentaría y ahí en julio, que ya está el nuevo consejo, pues que lo modifique, ¿ya? Pero si no, pues hay un incumplimiento de ley, ¿verdad? La ley los mandata a hacer algo y no lo están haciendo. Y yo entiendo muy bien porque esto va a cambiar, definitivamente va a cambiar. ¿Ya? No sé si le contesté a Alberto. Scarlett está diciendo exactamente lo mismo. Sí, yo los entiendo, pero lo mejor, incluso para proteger al alcalde actual y al consejo actual, es que aprueben la agenda y el plan de mejora regulatoria, como ya lo vamos a ver. Y que ni modo, pues, hay que lo cambie el nuevo consejo, pero ustedes deben aprobar, ya, deben aprobar la nueva agenda, ¿verdad? La agenda es obligación de ley. Entonces ahí sí no tenemos alternativa. Bien, sigamos. No, ¿cuál es el proceso que normalmente seguimos, verdad? Nosotros les enviamos un correo recordatorio, se lo enviamos a finales del año. Creo que hoy en marzo vamos a enviar otro para corregir, porque además perdemos una semana. No, digo, no la perdemos porque es Semana Santa, pero sí en cuanto a plazo, sí, ¿verdad? En ese correo nosotros le incluimos un link
para que el formato de la agenda y un link para que nos puedan cargar tanto la agenda regulatoria firmada en formato PDF como el Excel que nos permita hacer cruces de información, ¿verdad? Nosotros recopilamos los proyectos de regulación, ¿verdad? O perdón, hacia el interior de la institución se recopilan los proyectos de regulación. Si es alguna institución pequeña es relativamente fácil, pero en instituciones grandes sí hay que hacer un sondeo, ¿verdad? Hablar con las distintas unidades para poder integrar la agenda. El enlace elabora la agenda regulatoria, de nuevo hace consultas internas, ¿verdad? Ojo, quien aprueba la agenda es el titular de la institución. En instituciones, y hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia que establece que en instituciones donde exige un cuerpo directivo, un consejo municipal o una junta directiva o una junta de gobierno, es ese cuerpo directivo el titular, ¿verdad? Así que la mayoría de las instituciones lo someten a aprobación del consejo directivo, ¿verdad? Eso es algo que ustedes lo tienen que manejar internamente porque es una información oficial de la institución. Luego, esta se publica, ¿verdad? Y remiten en el link que les enviamos inicialmente, cargan toda la información de la agenda en PDF y en formato Excel, ¿verdad? Y la remiten al OMR. Nosotros entonces lo publicamos, esa agenda regulatoria, ¿verdad? Y ahí ya cumplimos nuestra obligación de ley. Bien. La agenda regulatoria tiene un formato, yo diría, simple y bastante común para otras herramientas. Por ejemplo, esta parte es información general, nombre de la institución, correo electrónico del enlace, el nombre del comisionado, fecha de publicación, esta es información general. Pero luego abajo tenemos, que es el corazón de la agenda, el nombre previsto de la regulación. Obviamente esto puede cambiar, ¿verdad? Le ponemos un nombre previsto. Tipo de regulación, si es una ley, un reglamento, un acuerdo, un lineamiento, disposición administrativa, una ordenanza, un acuerdo del consejo, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto por el cual están haciendo la ley? Es decir, ¿qué buscan? ¿Qué se busca con esta nueva regulación? Una cuestión corta, digamos. Mes previsto de aprobación o presentación, ya lo discutíamos. Si ustedes tienen potestad normativa y pueden aprobar esta regulación, pues el mes previsto que lo aprueben. Si no, es el mes previsto en el cual lo van a enviar a la instancia que les va a dar iniciativa de ley. En este caso al ministerio, por ejemplo. Entonces, el mes que lo vamos a enviar, ¿verdad? Y unidad técnica responsable que nos permite hablar con esa institución si tenemos dudas en un momento dado. Y por último, nombre del titular de la institución y el sello institucional, ¿verdad? Nombre y firma del titular, muy importante, porque es una obligación, la ley establece que es quien debe aprobar. Es más, todas las herramientas de mejora regulatoria las debe enviar el titular de la institución, no pueden enviarlo otra instancia dentro de la misma. Un ejemplo de cómo sería este tipo, digamos, en este caso es el Ministerio de la Defensa Nacional, ¿verdad? Aquí está la información general, nombre previsto de la regulación, este fue del 23, Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, tipo regulación ley. Objeto, crear propuesta de ley que contenga la actualización de términos, plazos, requisitos, recursos, sanciones e incorporación de regulaciones en materia de sustancias químicas. Mes previsto de aprobación diciembre y la unidad responsable del Departamento de Registro y Control de Armas. Esto es una agenda regulatoria donde estaría aquí toda la información respectiva y al final la firma del titular. Quiero ver si ya los puse, no. Ya. Pero esta venía firmada y está publicada en nuestra página web. Esta agenda regulatoria, como ya dijimos en el artículo 16, puede ser actualizada en los meses de abril, julio y octubre, ¿verdad? También vamos a enviar un recordatorio para pedirles que actualicen su agenda, si procede. Vamos a mandarles el formato del reporte de avance. Ojo con esto, ¿verdad? Si el informe únicamente incluye un reporte de avance de las actividades, es decir, vamos a emitir esta ley, ¿verdad? Entonces, veamos este caso, solo como referencia. Esta ley es la que quieren emitir, pero lo van a emitir en diciembre. Entonces, en el mes de abril,
pues sí, nos van a mandar un avance. Mire, ya tiene un 40, un 20, un 30% de avance, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nos mandan. Entonces, si nos mandan solamente avances de progreso de la ley, esto puede ser firmado por el enlace de mejora regulatoria. No necesitan ir al titular, ¿verdad? Ahora, si van a modificar la agenda, entonces sí tiene que ir firmada por el titular de la institución. Es decir, si piensan agregar nuevas regulaciones o informar que ciertas regulaciones ya no van a ir en la agenda regulatoria, eso sí debe ir firmado por el titular de la institución, ¿verdad? Si solo es un informe de avance de no va a cambiar la agenda, pero ya logramos estos avances o esto ya se presentó para aprobación, etcétera, entonces sí puede ser firmada por el enlace. No sé si hay dudas de eso. Bien. Y nosotros hacemos los reportes a la presidencia conforme a esos reportes de avance, de ejecución, ¿verdad? Que nos mandan, ¿ya? Conforme ustedes nos van mandando, nosotros al final de mes integramos un reporte y lo enviamos a las instancias respectivas, ¿verdad? El formato del avance es exactamente, hasta aquí es exactamente igual al de la agenda regulatoria. ¿Qué le agregamos? 2 columnas, un porcentaje de avance al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre, ¿verdad? Un porcentaje de avance y un espacio para comentarios, que era un poco lo que me estaban diciendo. Ya este proyecto ya fue presentado o este proyecto se desarrolló y ya fue aprobado, qué sé yo. Ahí usted, me acuerdo que el Ministerio de Defensa nos envió, mire, ya hicimos básicamente todo, pero está en un proceso de compra algunos equipos y entonces se va, etcétera, ¿verdad? Es decir, algún comentario que permita aclarar la situación. Preguntas. Denme un segundo. Bien. Un ejemplo, ¿verdad? De un reporte de avance, como ven es la misma información, pero por ejemplo aquí ya nos dice, mire, 90% al segundo trimestre, ¿verdad? En proceso de firma en despacho ministerial, 40% en proceso de actualización, etcétera, ¿verdad? Nos van a un porcentaje estimado y nos dicen alguna información complementaria que pueda servir para hacer el proceso. Bien. Con eso cerramos la agenda regulatoria. No sé si tienen alguna duda o comentario. Bien, sigamos entonces. Veamos la segunda herramienta, que es el plan de mejora regulatoria y orientado a la simplificación de trámites, ¿verdad? Lo mismo que en el caso de la agenda, primero hay que definir en este caso qué es un trámite, ¿verdad? Y la ley nos dice que es la solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública con el objetivo de cumplir con una obligación, obtener un beneficio, recibir un servicio u obtener alguna resolución en términos generales. Ok, veamos por partes. Dice, trámite es la solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública. Es decir, el particular, el ciudadano, la empresa viene y nos presenta algo, nos presenta una solicitud para hacer un permiso, nos presenta información que tienen que presentar, como la declaración de la renta, etcétera, ¿verdad? O sea, viene el ciudadano y entrega información, ¿verdad? ¿Por qué el ciudadano activa el proceso? Porque nos permite cumplir con una obligación, un beneficio, servicio o una resolución. Pero vamos por partes. Eso significa 2 cosas, que si quien nos envía información es otra institución del Estado, eso no es trámite para la ley de mejora regulatoria, ¿verdad? Es decir,
Si viene, no sé, el Ministerio de Hacienda y nos envía una información y nos pide algún informe, eso no es trámite, ¿ya? O si viene la Fiscalía y nos pide información, eso no es trámite y por tanto no cae en el ámbito de la ley de mejora regulatoria, sino que trámite es cuando el ciudadano se presenta virtual o presencial para poder cumplir algo, hacer algo, ¿verdad? Ahora, tampoco es trámite cuando es la administración pública la que va y hace, por ejemplo, una inspección o va y hace una auditoría de algún proceso, ¿verdad? Tampoco es trámite porque está cumpliendo su potestad, ¿ya? Eso no es trámite. Trámite, de nuevo, es cuando el ciudadano se acerca con nosotros y nos pide información o nos entrega información porque ¿qué quiere? Cumplir con una obligación, declarar la renta, ¿verdad? Sacar el DUI, o sea, quiere cumplir con una obligación. Busca obtener un beneficio, una exención fiscal, busca obtener una, no sé, una concesión, por ejemplo, o busca recibir un servicio médico, un servicio de asistencia técnica, por ejemplo, o espera recibir alguna financiamiento de parte del Estado, etcétera. O en términos generales busca obtener una resolución, es decir, un permiso para importar, permiso para exportar, ¿verdad? Permiso para abrir un negocio, ¿ya? O permiso para hacer una obra, una construcción, etcétera, ¿verdad? Es decir, el ciudadano se acerca a la administración pública y busca cumplir una obligación o busca obtener un beneficio, recibir un servicio o en términos generales una resolución. Entonces, sobre esa base es que vamos a hacer el plan de mejora regulatoria, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el plan de mejora regulatoria? Es el listado de trámites que se proyecta eliminar, simplificar o digitalizar en el año, ¿verdad? Esto está establecido tanto en la Ley de Procedimientos Administrativos, artículo 4 y en adelante, como en la Ley de Mejora Regulatoria, donde nos establece la obligación de permanentemente mejorar nuestros trámites, ¿ya? Debe ser aprobado igual que la agenda durante el primer trimestre de cada año. De nuevo, solo puede ser aprobado por el titular. Puede ser actualizada en los meses de julio y octubre. Aquí no se dejó el espacio para abril, para actualizarlo, ¿verdad? Y en esos mismos meses se pedirá un informe de avance, igual que con la agenda regulatoria. También se solicitará un informe anual en enero del año siguiente que servirá para emitir los informes de seguimiento. Esto lo hacemos, no lo puse, pero también se hace en la agenda regulatoria, ¿verdad? También en enero pedimos cómo cerramos la agenda y aquí vamos a pedir cómo cerramos la simplificación de trámites que estamos haciendo. De nuevo les decía, ¿dónde está establecido esto? Artículo 13 de la Ley de Mejora Regulatoria y artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos. También hay reducción de costos de cumplimiento. En el artículo 31 establece la obligatoriedad de que las instituciones permanentemente deben estar buscando cómo reducir la carga a los ciudadanos, ¿verdad? Piense que en otros países, por ejemplo, hay normativas, llaman one in, one out. Es decir, si usted quiere crear un nuevo trámite, tiene que eliminar otro. Entonces, lo obligan en ese sentido. E incluso México en un momento estableció uno de one in, two out. Es decir, si usted quiere hacer un trámite, tiene que eliminar dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay demasiados trámites a veces. Entonces, es como la institución como tal tiene que definir qué es lo que tiene que hacer. Pero eso es en otros países. Nosotros lo único que tenemos es una obligación de reducir esos costos de cumplimiento. Y en el artículo 30 nos pide emitir los lineamientos, los cuales ya están en nuestra página web y los pueden descargar. Bien. Similar al procedimiento que hacemos para emitir la agenda, aquí es un proceso un poquito distinto, porque aquí se sugiere que la institución conforme a un equipo de trabajo, ¿verdad? Que ese equipo de trabajo les permita identificar sus trámites. Si ustedes ya cargaron la información de sus trámites en la agenda regular, en la plataforma Si Mejora, pues de ahí lo pueden tomar, ya tienen el listado de trámites, ¿verdad? Luego, ustedes deberían priorizar y seleccionar trámites a simplificar en el año. Es decir,
ok, de todos estos 20, 30, 50, 200 trámites, ¿cuáles vamos a simplificar este año, verdad? Perdón, vi que alguien levantó la mano y la bajó. Bien, entonces, la institución debe decir, ok, ¿cuántos trámites voy a trabajar este año? Obviamente, instituciones más grandes, con más recursos, puede que trabajen más trámites, instituciones más pequeñas puede que trabajen menos, pero en realidad no hay un número mínimo o máximo de trámites. Sí hemos visto que instituciones a veces se emocionan y ponen 20 trámites y al final pedimos resultados y en realidad no lograron avanzar, ¿verdad? Entonces hay que medir un poco la carga que esto va a representar para ustedes. Identificar objetivos y acciones de simplificación, es decir, para cada trámite yo quiero ver qué es lo que puedo hacer, ¿verdad? Cómo puedo impactar en ese trámite, ¿verdad? Aquí puedo eliminar requisitos, aquí puedo digitalizar, aquí puedo eliminar el trámite, ¿verdad? O cambiar la naturaleza del trámite y vamos a ver un poquito de acciones, ¿verdad? Una vez ya tienen los trámites o trámite que van a mejorar este año y las acciones que van a hacer, entonces debe ser aprobada y publicada el plan de mejora regulatoria, que es lo que mandata la ley. Ustedes lo aprueban y lo publican igual que la agenda regulatoria en su página web, en cualquier medio que sea necesario, ¿verdad? También se pide que haya una apertura a que le hagan observaciones de parte de los ciudadanos, ¿verdad? Y si es necesario, pues en el siguiente ciclo, pues puedan actualizar su plan de mejora regulatoria, ¿verdad? Y luego proceden a ejecutarlo y el seguimiento del mismo, ¿verdad? Una vez aprueban y publican el trámite, aquí es donde nos lo envían a nosotros y nosotros también lo publicamos. Vamos a ver más después la página web donde están los lineamientos, donde están las presentaciones, ¿verdad? Bien. Hay 4 principios generales para la simplificación de un trámite: el de necesidad, el de efectividad, el de proporcionalidad y el de legalidad, ¿verdad? El principio de necesidad, cuando estoy analizando el trámite, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente me tengo que identificar qué es lo que quiero hacer con ese trámite, qué problema busco resolver. Es decir, un trámite no debe existir por sí mismo o para sí mismo. En teoría hay un problema en la sociedad o puede ser un problema potencial y estoy previendo que eso suceda, ¿verdad? Como fue el caso de la pandemia, donde no había llegado la pandemia aquí, pero se tomaron acciones preventivas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema que quiero? ¿Cuál es el objetivo o riesgo de no realizar ese trámite y qué alternativas tengo? A mí me gusta mucho el ejemplo del trámite de licencia de conducir, ¿verdad? O sea, ¿por qué se estableció la licencia de conducir? ¿Por qué no dejamos que cualquiera agarre un vehículo? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no dejamos que cualquiera agarre un vehículo y pueda manejar? ¿Por qué le exigimos que tenga una licencia? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué es necesario? ¿Para qué sirve esa licencia? O no la pidamos mejor y dejemos que todo el mundo maneje. Para brindar cierta seguridad de que quien va a conducir pues tiene ciertas competencias. Exactamente. Yo vi un documental hace un año o dos, algo así, de cómo surgieron las normativas de tránsito. Y era bien interesante porque en Estados Unidos, que es donde empezaron estos procesos ya con fuerza, empezaron a surgir los vehículos, ¿verdad? Y de repente en un lapso de 3 años había miles de vehículos circulando en las calles. Y entonces empezó a suceder un montón de accidentes y empezó a suceder un montón de gente atropellada, ¿no? ¿Por qué? Porque según el análisis que hacían, la gente estaba acostumbrada a las carretas de caballos. Entonces veían el vehículo, en su mente calculaban cómo era la velocidad de una carreta de caballo y se le atravesaban, pero el vehículo venía mucho más rápido. Entonces empezó a dar un montón de problemas y empezaron a surgir las normativas. Al final, la situación que tenemos ahora es que un vehículo liviano, un sedán, pesa alrededor de 1 tonelada, ¿sí? Y puede ir arriba de 100 kilómetros por hora. Entonces al final tenemos una bala
de 1 tonelada, ¿verdad? Entonces, claro, queremos tener la certeza de que quien maneja tenga un mínimo de habilidad y de conocimiento de la normativa de tránsito, ¿verdad? Y si no, vean lastimosamente el montón de problemas y accidentes que tenemos con las motocicletas. Se habla de que, no sé, más del 50, 60% de los motociclistas no tienen licencia, ¿ya? Y realmente se está convirtiendo, aparentemente, desde mi punto de vista, en una epidemia, ¿verdad? Tenemos una situación grave, complicada, de parte de en esa situación. Entonces tenemos un problema y tenemos que resolverlo. Entonces el principio de necesidad lo que nos dice, ¿para qué sirve ese trámite? Si identificamos que el trámite no sirve para nada, deberíamos de eliminarlo, ¿ya? Así de simple. Con un ministerio identificamos precisamente que un trámite ya había cambiado la ley y que esa función le estaba haciendo otra institución. Y dijeron, ok, este trámite no tiene sentido, hay que eliminarlo, ¿ya? Y no se habían dado cuenta. Entonces, ese es el principio de necesidad. ¿Para qué sirve lo que estamos haciendo? El de efectividad es que si ya decidimos, ok, el trámite es necesario, analicemos los requisitos y veamos cuáles de estos son innecesarios o injustificados, ¿verdad? De repente estamos pidiendo cosas que no tienen sentido. Nosotros hemos encontrado en trámites y en la práctica que dicen, mire, me trae fotocopia del DUI, certificada por notario, ampliada al 160%, en blanco y negro, revés y derecho en una sola página. Ok, muéstreme la ley o el reglamento donde dice que ese requisito así debe ser. ¿Ya? Es más, el artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos prohíbe pedir copia de documentos que acreditan a la persona como tal. No dice que no pueda pedirle el DUI, presénteme el DUI y lo veo, anoto el número o que me dé el número del DUI, eso lo puede hacer. Pero no le pide, le dice que no debe pedir documentos de identidad, lo cual es todo un problema, yo lo sé, ¿ya? Pero hay alternativas. Entonces, analizar eso, cuáles requisitos son necesarios, o sea, dejar solo los que estrictamente necesitamos para resolver el problema. Miren, muchas veces hemos encontrado indicaciones como la siguiente. Mire, la información me la trae en un folder con fastener invertido y además me la separa con hojas de colores. Usa la rosada para separar tal cosa de tal cosa. Luego lo usa la verde para tal cosa. Luego la amarilla. ¿Dónde está eso en la ley? Son innecesarios e injustificados. Es más, también la LPA establece que no podemos pedir requisitos que la misma institución ha emitido. Por ejemplo, y es muy común en las municipalidades que pidan solvencia. Tráigame la solvencia de la alcaldía. Pero si estoy en la alcaldía, sí, pero tráigame la solvencia si no, no es lo proceso. Eso está prohibido por ley. ¿Ya? No significa que la persona no tenga que estar solvente. Entonces se vuelve una condición. Para hacer este trámite, usted debe estar solvente con la municipalidad. Internamente se hacen las consultas y entonces si no está solvente se le dice, mire, usted no puede, no le puedo recibir esta solicitud porque no está solvente. ¿Ya? Y le hace la observación, vaya y póngase solvente. O no pueden pedir en algunos permisos, se piden como por etapas, ¿ya? Porque primero dan como una habilitación inicial y después ya viene el permiso. Entonces le dan una resolución inicial y después le piden copia de la resolución que usted mismo le ha emitido. Eso está prohibido por ley, ¿ya? No deben pedirlo. Y entonces ahí es donde podemos actuar, ¿verdad? ¿Cómo eliminamos esos requisitos? ¿Realmente los necesitamos o no? O tengo que hacer un convenio con el RNPN para poder tener acceso a la base de datos de los DUI, qué sé yo, ¿verdad? Ahí hay mucho trabajo que hacer. Luego, si ya definimos cuáles son los requisitos que necesito, ok, ahora voy a buscar cómo simplificar ese requisito. Sí, mire, yo tengo que crear el expediente de la persona y sí necesito copia del DUI. Ya, ok, porque necesito hacer el expediente y eso lo habilita también la LPA. Pero, ¿por qué lo pido certificado por notario? O sea, ¿por qué no puedo pedir copia simple?
es que tengo que asegurarme que el DUI no esté falsificado. Con una institución me decían, no, es que pedimos copia del título de la persona para asegurarnos de que no esté certificado. Entonces la pregunta que cae, por supuesto, es, ok, ¿y el notario va a certificar que ese título es válido? No, el notario lo que hace es certificar que esta copia es la misma, o es como le llaman, es reflejo del original. Es decir, yo certifico que esta copia salió del original, pero no certifico que ese original es válido, ya que no esté falsificado. Porque nos decían, mire, a veces vienen títulos falsificados bien bonitos. Pues sí, pero ¿y el notario va a saber que eso? No. ¿Quién es el único que puede certificar si ese título es válido? El Ministerio de Educación. Entonces, ¿por qué voy a pedir copia certificada por notario? No, le pido los datos y si es necesario y crítico, hago la consulta al Ministerio de Educación. Obviamente ahí viene el concepto de interoperabilidad que establece la Ley de Procedimientos Administrativos, pero hay que trabajar en esa línea. Entonces, la idea es bajar la carga administrativa. Sí, ya tengo el requisito, pero aquí debe ser más simple. Y una vez ya hemos simplificado, aquí sí aplicamos la reingeniería de procesos. Ya una vez que hemos definido si el trámite es necesario, si hemos eliminado trámites innecesarios o redundantes o injustificados, y si esos requisitos, perdón, hemos eliminado requisitos innecesarios o redundantes, y si esos requisitos los hemos simplificado como tal, entonces ya podemos centrarnos en la parte de ingeniería, la parte de el procedimiento interno, mejorarlo, ¿verdad? Eso también puede provocar una reducción muy, muy grande de los tiempos de respuesta de las instituciones. Solo como referencia, recientemente estaba en un congreso y empezaron a comentar de cuánto se tardan en los países emitir un pasaporte, por ejemplo, y hay países que tardan 1 mes, 2 meses, 3 meses en emitir un pasaporte. En El Salvador se tarda, ¿qué? 40 minutos. Y hoy hasta está en línea, ¿verdad? Eso no lo he probado, pero hasta está en línea. Es decir, eso es reingeniería de procesos. Ya una vez he simplificado la parte legal, formal, necesaria, entonces puedo mejorar el procedimiento interno para dar un buen servicio. Y por último, pero no menos importante, darle el sustento legal a toda esta actuación, al trámite, porque hay trámites, también hemos encontrado, que son necesarios y son críticos, pero no están en ley. Así de simple, no están en ley. ¿Ya? Y entonces hay que darle la cobertura legal. ¿Por qué? Porque el trámite es necesario. Ayuda a proteger a la ciudadanía de algo específico, ¿verdad? Pero también como eso hemos encontrado requisitos que no son necesarios y que no tienen fundamento de ley y que incluso pueden llegar a ser hasta ridículos. Por ejemplo, alguien comentaba que tenía que retirar un cheque de una institución pública y entonces él fue con toda su documentación que lo acreditaba, firmó la solicitud, el cheque se le iban a dar al momento y dice, mire, pero no tiene sello. ¿Dónde está la base legal de ese sello? ¿Ya? ¿Quién determina que el sello es de esa institución? Es decir, es una situación ya un poco hasta que es la costumbre, yo sé, nosotros incluso pedimos firmado y sellado por la institución, ¿ya? Pero no tiene base legal ese sello. O habría que revisar, ejemplo, en el caso de los médicos sí hay una base legal, en el caso de los ingenieros y arquitectos sí hay una base legal de firma y sello, y ese sello está registrado en una institución. Pero sellos de las empresas, no. Entonces, de nuevo, base legal para todo esto. Si el trámite no es necesario, que esa es la otra alternativa, pero sí tiene base legal, entonces hay que cambiar la base legal porque debo cumplir la ley. Debo eliminar esa ley o cambiar esa regulación para que no se siga pidiendo un trámite solo por pedir un trámite, ¿ya? Preguntas o comentarios al respecto. Algunas acciones específicas que podemos hacer. Por ejemplo, para simplificar requisitos, ¿verdad? Simplificar o eliminar requisitos.
definir criterios de resolución. Esto es muy importante y que le cuesta mucho a las instituciones. Es sobre qué base usted decide si un trámite se aprueba o no se aprueba. Es decir, escribirlo, ponerlo. Eso lo hacen en las licitaciones públicas, por ejemplo. A mí me encanta eso. Usted ve un pliego de licitación y dice, vamos a evaluar los siguientes aspectos. A este aspecto le vamos a dar 20%. De esos 20 le vamos a dar 5% si cumple tal cosa, 10% si cumple tal cosa y 20% si cumple tal cosa. Le dan la receta, ¿verdad? De cómo va a ser evaluado. Entonces uno se puede autoevaluar y saber si está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿verdad? O puede modificar condiciones de los requisitos. Ya no lo quiero certificado por notario, lo quiero copia simple, o simplemente quiero que me presente el original para confrontación, etcétera, ¿verdad? Formatos y formularios. Hay unos formatos bien complejos y ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Algo muy importante, usar un lenguaje más ciudadano, ¿verdad? Más simple. A veces usamos demasiado tecnicismo y todos a veces usamos demasiado tecnicismo y eso es una barrera. Antes de entrar a cualquier trámite, primero tengo que entenderlo. Entonces, debo facilitar ese proceso para el ciudadano. Scarlett me pregunta, en el caso del sistema judicial que siempre piden hasta 3 folletos de copias cuando se entabla una demanda o se solicita un trámite, ¿es eso legal? ¿Tener que llevar hasta la copia de la contraparte y el juez? No sé si es legal o no, pero en demandas no aplica la ley de mejora regulatoria, es decir, en procesos judiciales no aplica la ley de mejora regulatoria, ¿sí? Sino que solo es para procesos administrativos. Si ya entramos al ámbito judicial, la ley de mejora regulatoria no tiene ninguna aplicación. Así que no sé si en la normativa judicial está establecido eso, ¿verdad? Ya, no lo sé, lastimosamente. Bien, para el proceso interno. Eh, Ulvazapa nos está diciendo es legal, ingeniero. Ok, o sea, el juez de seguro tiene la potestad de pedir las cosas y ahí sí ya no me quiero meter, porque eso es un ámbito judicial y nosotros no entramos en eso. Bien, para un proceso interno, por ejemplo, lo que puedo buscar es reducir el plazo de resolución. Y aquí hay muchas etapas que podemos hacer, ¿verdad? Analizar el procedimiento interno, limitar. Una institución nos mostró que estaba haciendo un análisis de procedimiento interno y habían detectado un puesto que servía como pasapapeles, ¿verdad? Y todo el mundo pasaba por ahí, entraba la solicitud, llegaba esta persona, se lo enviaba a un puesto, regresaba a ese puesto, a esta persona, lo enviaba al puesto B, regresaba a esta persona, puesto C, puesto D, y todo el mundo regresaba ahí y no era necesario, ¿verdad? En el caso de lo que se ve es una línea de producción, lo ideal, ¿verdad? Donde va pasando de puesto en puesto de forma directa. Es más, cuando uno ve cómo está organizado pasaportes, cómo está organizado el DUI, cómo está organizado la licencia, uno puede ver, esa es una línea de producción, donde los puestos físicamente están organizados para que usted se vaya moviendo después. Y usted es la línea de producción, usted es quien va llevando los papeles de un lado a otro y de repente en el último puesto está a la orilla de la puerta. Ya, terminó y afuera. ¿Ya? O sea, es perfectamente evaluado, perfectamente planificado, ¿no? Entonces, reducir plazos de resolución. A veces hay que delegar firmas y esto siempre es un problema y yo sé que muchos titulares tienen mucha reticencia en ese sentido, pero la delegación de firma, obviamente de forma legal, aprobada, etcétera, les permite a las instituciones ser más ágiles, ¿verdad? Poder responder de forma más eficiente. A veces se lo mandan al titular y en el puesto del titular pasa 1 o 2 semanas. ¿Por qué? Porque es una persona muy ocupada, ¿ya? Y tiene que ver muchas cosas. Entonces, la idea es que pueda bajar su carga, no para que haga menos, sino para que haga las cosas más importantes y pueda delegar la firma de documentos, ¿ya? Obviamente, él tiene la potestad de que si no está funcionando se la puede quitar, pero es un elemento que ayudaría mucho. Lo hemos visto en varios lugares.
convertir un permiso en un aviso, por ejemplo. Es decir, en lugar de pedir un permiso para poder iniciar a hacer algo, yo lo convierto en un aviso. Ya lo hicieron en el Ministerio de Salud, donde hay procedimientos de permisos de operación de instituciones, donde en lugar de pedir un permiso, ¿verdad? Me informa un restaurante, por ejemplo, informa que va a iniciar operaciones ya, y ya con eso puede abrir el restaurante. El ministerio tiene un plazo para llegar a hacer una supervisión y si encuentra que no está cumpliendo con la normativa, entonces lo que hace es que se lo retira el permiso y cierra el negocio. Ese es el riesgo, ¿no? Pero por otro lado, puede empezar operaciones. Es decir, eso sucede en muchos países. Yo lo vi en Panamá también, vi esa normativa. Ventanillas únicas, esto es interesante porque en algunos lugares, algunas instituciones las han hecho y lo que sucede en ese caso es que recuerdo el Ministerio de Cultura, tenía varios lugares donde uno podía presentar distintos trámites. El problema es que uno tenía que saber dónde presentar ese trámite. Y si no sabía, andaba rebotando de un lado para otro. Crear una ventanilla única permite un único punto donde yo puedo presentar todas mis solicitudes. Ya la reingeniería del proceso que hemos comentado y luego de este proceso la digitalización, ¿verdad? O incluso, porque hay digitalización hacia el interior de la institución o hay digitalización en el sentido de que se pueda presentar en línea la solicitud y resolver en línea, ¿verdad? Esta parte, asesoría a usuarios, es muy importante porque permite reducir el número de casos de trámites que han sido mal presentados, ¿verdad? Esto lo he visto, por ejemplo, en el CNR, donde hay una unidad de asesoría, la gente llega, hace consultas de qué observación me hicieron, cómo presentar tal trámite, etcétera, ¿verdad? Eso, reprocesos posteriores de trámites que no cumplen con la normativa, ¿verdad? Publicar instructivos, ¿verdad? Generar instructivos y publicarlos para que la gente sepa de qué lo está. Y también un proceso que se ha estado haciendo, generar más opciones de pago, ¿verdad? Hace poco vi un trámite que decía, esto deberá pagarse en las oficinas regionales del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? ¿Por qué no crear opciones de pago en línea, por ejemplo, que muchas instituciones lo están usando y que evita que el ciudadano esté yendo de un lado a otro, ¿verdad? Y con respecto a la frecuencia, que es otro impacto que se puede tener, por ejemplo, ampliar la vigencia de un trámite o reducir la periodicidad, que es similar. Es decir, esto lo hicieron, por ejemplo, con el DUI. Primero el DUI tenía una duración de 5 años, ¿verdad? Por diversos motivos, la subieron a 6 años, lo cual significa que menos gente en promedio por año hace el trámite, y después la subieron a 8 años, ¿verdad? De nuevo, al darle más plazo, no sé, si vienen 100 personas y le digo que van a venir en 5 años el plazo, en promedio vienen 20 personas por año. Pero si yo le digo, no, el plazo, la vigencia no son 5 años, son 10, ya solo van a venir 5 personas por año, ¿verdad? O 10 personas por año, perdón. Entonces, a eso se refiere, evaluar en ese sentido, ampliar los plazos, ¿verdad? La interoperabilidad que permite acceso a resoluciones de otras instituciones. Este está un poquito más allá. Ha trabajado con esto la Secretaría de Innovación y está buscando cómo puedan compartirse información las distintas instituciones, ¿verdad? Por el momento, pues hay que buscarlo. Preguntas. Este sería como el análisis que tenemos detrás de del plan de mejora regulatoria, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene el plan? El contenido mínimo de las actividades de simplificación administrativa es esto. Primero, los trámites. ¿Cuáles van a trabajar? Sus objetivos y acciones para simplificarlos, ¿verdad? El plazo de ejecución de esas acciones de simplificación. Es un plan de trabajo, ¿ya? Los indicadores o la forma de medirlos y los medios de verificación con los que se monitorearán los avances de implementación del plan de mejora. Es decir, cómo vas a ver que se está logrando lo que quiero, ¿verdad?
Programación de las evaluaciones. Esto todavía no está, lo vamos a hacer a un futuro. Las evaluaciones de impacto regulatorio ex post todavía no lo tenemos, así que no lo tomemos en cuenta, ¿verdad? El plan de mejora deberá ser aprobado por el titular del sujeto obligado para cada año calendario y sus indicadores y metas se integrarán a los planes anuales operativos de los sujetos obligados, ¿verdad? Usted hace su plan anual, ahí pone las actividades que va a hacer, ¿verdad? Y sobre esa base, hace su plan de mejora regulatoria, ¿verdad? Incluyéndolas en el plan operativo anual. El formato, muy similar al que vimos antes, la parte superior es información general. Y luego abajo, ¿qué vamos a poner? El trámite que vamos a trabajar, qué busco con ese trámite, cuál es el indicador de que estoy logrando ese trámite, el objetivo de resolver, ¿verdad? Si busco el trámite, voy a reducir requisitos, pues ¿cuál es el indicador? Pues número de requisitos exigidos. ¿Cómo voy a verificar? Pues en la resolución final que se está haciendo, ¿verdad? ¿Cuál unidad administrativa es la que está a cargo de eso? Y luego el detalle de las acciones que van a realizar, ¿verdad? Es decir, para el trámite 1 va a ser la acción 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y luego hace un programa muy grueso, muy general, que va a ser en el trimestre 1, que va a ser en el trimestre 2, 3 y 4, ¿verdad? Un crucita aquí nada más, no se le piden fechas, como una planificación gruesa. Y así para cada uno de los trámites que ustedes emitan. De nuevo, puesto, nombre y firma del titular de la institución y de nuevo el sello que no tiene base legal. ¿Algún comentario? Iliana, adelante. Gracias. Ingeniero, una consulta. Fíjese que yo bajé de la página web del OMR el formato de plan, pero en el formato de plan que nosotros hemos estado trabajando no está esta casilla de acciones específicas. Está actividades, si no me equivoco. De hecho, nada más llega hasta unidad administrativa y luego viene el cronograma. No, si se fija una columna antes está, es que solo lo reclasificamos. Quiero ver si lo tengo, déjenme ver. Antes de presentarles. Aquí está. Este era el que estaba antes, ¿ya? Y si usted fija, antes estaba aquí acciones para la simplificación. Solo lo reubicamos porque tendía a entenderse como que para cada acción había que poner indicador, medio de verificación y unidad administrativa. Fue lo único que hicimos. Bueno, voy a revisarlo entonces. Y luego la otra consulta que me surge es si este indicador y medio de verificación es después revisado por el OMR o simplemente es porque, como usted bien ya lo señaló, forma también de nuestro plan operativo anual. No lo revisamos, sí lo retomamos y lo reportamos, pero no es que vamos a... Eso me lleva a algo que no he dicho. Tanto la agenda regulatoria como el plan de mejora regulatoria no son aprobados por el OMR, ¿sí? Se aprueba internamente. Nosotros recopilamos la información y eventualmente vamos a hacer preguntas, vamos a sentarnos a trabajar un poco con ustedes, pero no es que lo revisamos y lo aprobamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ni los indicadores, ni nada, si vemos algo que está fuera de lugar, pues sí nos sentamos con ustedes y discutimos, ¿verdad? No sé si me expliqué, Ileana. Sí, me queda claro, gracias. Ok. Zuleima nos pregunta, no sé si ya lo dijeron, pero cuando no hay ninguna regulación que se pondrá en el plan. Si no tienen trámites, porque hay instituciones que no tienen trámites, y entendiendo por trámite, ¿cuál es la definición de trámite? Es cuando el sujeto obligado, cuando el particular entrega o solicita información a la administración pública para cumplir con una obligación, recibir un servicio, un beneficio o obtener una resolución. Es decir, si ustedes no tienen trámites en ese sentido, pues igual hacen el plan de mejora, ponen una nota indicando que la institución no desarrolla trámites. Hay instituciones que no tienen. Un ejemplo de eso somos nosotros. Nosotros no interactuamos con el público y por consiguiente no tenemos trámites. Y en ese caso se tiene que poner que no tenemos trámites a simplificar, pues se firma, se sella y se envía.
Lo mismo sucede con la agenda regulatoria, ¿verdad? Simplemente se pone una indicación que no tienen propuesta de regulaciones, se firma, se sella y se envía. No sé si le contesté, Zuleima. Bien. Al final de cada año, los sujetos obligados deberán verificar el cumplimiento de su plan de mejora regulatoria y generar el insumo que les permita dar continuidad en la formulación del plan de mejora del siguiente año. Es decir, al final del año, hoy justo que estamos empezando el próximo año, que ya estamos en el tercer mes, la idea sería como ver que quedó a medias del año pasado y pues volverlo a poner en este plan y saber cómo vamos a terminar ese proceso, porque como todo plan de trabajo puede sufrir variaciones, ¿verdad? Y si hay variaciones, pues tenemos que reflejarlas e incorporarlas a nuestro nuevo plan, ¿verdad? Hay que darle continuidad a ese proceso para que podamos tener ese proceso continuo de mejora regulatoria. Como nos decía ver un consultor en un momento dado, un mexicano, por cierto, miren, a veces estamos en la administración pública, a veces estamos afuera, ¿verdad? Y un ministro me decía de esta administración que se habían acercado ministros anteriores y le habían pedido apoyo para poder obtener una resolución. Y que les preguntaba, mire, pero si tú estuviste aquí, ¿por qué no mejoraste el trámite? Y la respuesta es que, mira, le dice, cuando uno está aquí, uno cree que va a ser eterno. Pero no, nadie va a ser eterno en los puestos. Entonces, eventualmente vamos a estar afuera y vamos a agradecer tener un sistema más ágil, más eficiente, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encantan los pasaportes, el DUI, la licencia y similares. Tienen un proceso tan bien diagramado. Todo es mejorable, ¿ya? Pero llevarlo a ese nivel de excelencia es espectacular, ¿ya? Y eso es lo que deberíamos de buscar con todos nuestros procedimientos. Hay instituciones como el CNR, por ejemplo, que ha bajado sus tiempos de respuesta en el registro de la propiedad, que es lo que conozco un poco. Antes del CNR se tardaban 3 meses en dar una resolución. Hoy creo que ya llegaron a un día y están luchando por bajarlo todavía más. Es una reducción espectacular del proceso, una cosa de quitarse el sombrero, ¿verdad? Eso es lo que nos pide la ley de mejora regulatoria, ¿verdad? Que sea un proceso continuo. OMR, igual que con agenda regulatoria, va a enviar el enlace, ya hemos mandado los correos con los enlaces respectivos y los formularios para que puedan remitirnos esa información, ¿verdad? También les vamos a pedir 2 informes de avances en los meses de julio y octubre. Pues en ese informe ustedes van a poder actualizaciones del plan de mejora regulatoria, cosas que se movieron de plazo, cosas que ya no se van a hacer u otros trámites que quieran incorporar, ¿verdad? Y se pedirá un informe anual, hoy en enero se los pedimos para poder elaborar el informe integral de cumplimiento del plan de mejora regulatoria, ¿verdad? Toda esa información es pública, o por lo menos los planes son públicos y los tenemos en nuestra página web, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo que era el que comentaba con, ¿quién fue que me preguntó? Ah, Iliana, ¿verdad? Sí, antes teníamos el formato con estas acciones aquí, pero el problema era de que había gente que se podía interpretar de que cada actividad tenía que tener un indicador, un medio de verificación y la unidad administrativa que lo va a hacer. Y no, ¿verdad? Es el trámite que tiene esto, entonces solo hemos relocalizado para el final, ¿verdad? Y aquí está el cronograma, ¿verdad? ¿Cuándo piensan hacer? Lo ideal es que cada actividad o cada acción tuviera su propio cronograma y decir en qué trimestre lo iban a hacer, ¿verdad? Quiero ver. Ok. Bien. Este es el formato. El de avance, igual que hicimos con el de agenda regulatoria, básicamente le agregamos 2 columnas, ¿verdad? El mismo original con 2 columnas, donde nos diga el porcentaje de avance al trimestre 1, al trimestre 2, al trimestre 3, qué sé yo, y un área de comentarios, ¿verdad? De qué es lo que está sucediendo en esa regulación. Este sería un ejemplo de un
informe de avance, ¿verdad? Donde aquí ya nos dijeron que lleva un avance del 40%, 20 en el segundo trimestre, 20 en el tercero. Este no tenía avance, etcétera, ¿verdad? Me gustaría que pudiéramos ver nuestra página web para verificar dónde se encuentra la información que tenemos, ¿verdad? Entonces, si me dan un segundito. Bien. Creo que ahí están viendo nuestra página web, ¿verdad? Primero veamos dónde se encuentran las lineamientos, ¿verdad? Y formatos. Aquí tenemos simplificación administrativa y proyectos para el plan de mejora regulatoria y estudios y evaluación de impacto regulatorio para las agendas. Estos son para los lineamientos. Si usted entra en estudios, aquí está el lineamiento para hacer evaluaciones de impacto regulatorio y su formato para evaluación de impacto regulatorio. Y aquí abajo tenemos la agenda regulatoria, ¿verdad? Aquí puede descargar los lineamientos, puede descargar el formato en Excel, que lo vamos a revisar por lo que nos estaba diciendo Iliana, ¿verdad? Para hacerlo coherente. Y aquí lo pueden descargar, ¿verdad? Si ustedes descargan el formato, pues van a descargar el Excel que está listo para ser llenado, ¿verdad? Y en simplificación administrativa y proyectos, ¿sí? Igual, ¿verdad? Aquí están los lineamientos para el plan de mejora regulatoria, ¿verdad? Aquí está toda la data, ¿ya? Algunos lo tienen en físico y aquí pueden descargar la planilla Excel para los avances y para el formato, ¿verdad? Como tal. Ahora bien, toda esta información que recopilamos acá quiero ver, aquí está, en nuestro trabajo, están, por ejemplo, tenemos los planes de mejora regulatoria, ¿verdad? De este año y de los años anteriores, ahí están publicados. Y veamos los de este año, que ya tenemos algunos, por ejemplo, el Consejo Nacional de Calidad, Fondo de Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito, Ministerio de Desarrollo Local, Fiscalía General de la República, Alcaldías Municipal de San Rafael Cedro, etcétera, ¿verdad? Tenemos ya varios planes de mejora regulatoria. Vemos el del Consejo Nacional de la Calidad, ¿ya? En este caso no hay nada. Yo diría no pusieron el texto de que no iban a tener simplificación. Veamos uno que pueda que tenga. Dirección Nacional de Medicamentos, aquí está. Ustedes lo pueden ver. Firmado y sellado, el trámite a simplificar, el objetivo, las acciones que piensan realizar, el indicador, el medio de verificación y la unidad administrativa, indicando en qué trimestre lo van a hacer. Ellos están en un proceso complicado porque van a migrar a partir de abril hacia una nueva institución, la Superintendencia de Regulación Sanitaria, pero han hecho su plan de mejora regulatoria, firmado y sellado por el titular, ¿verdad? Aquí podemos ver también las agendas regulatorias en nuestro trabajo. Agendas regulatorias de este año, ¿verdad? También hemos recibido, básicamente, las instituciones envían uno y envían el otro, envían los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Veamos uno que pudiera tener regulaciones. INSAFOCOP, veamos qué tiene. Aquí está la agenda, ¿verdad? Entonces nos está diciendo INSAFOCOP, reforma las normas de instituciones financieras. Esto está en la página web, así que es público, ¿verdad? Reforma las normas de información financiera para acciones cooperativas, norma técnica, aquí está el objeto, mes previsto de aprobación y quién lo está haciendo. Y aquí están todas las regulaciones, en este caso son 3 páginas, ¿ya? Firmado y sellado por el titular de la institución. No sé si hay alguna pregunta o comentario.
Adalberto pregunta, de no haber nada que reportar por la situación que estamos viviendo en las municipalidades, ¿podemos los enlaces firmar la agenda? No. Y el plan anual, no. Tiene que ser firmado por el alcalde necesariamente, ¿ya? Porque es la ley de mejora regulatoria establece que todos estos instrumentos los debe emitir el titular de la institución, ¿ya? Yo sé que son situaciones complejas y todo, especialmente las alcaldías, lo entiendo, ya, pero sí no está previsto en la ley y sí debe firmarlo el titular. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bien, si no tenemos más preguntas, entonces les damos las gracias por su participación. Ha sido interesante porque se han hecho varias preguntas y eso ayuda a mejorar el conocimiento que todos tenemos de la ley. Muchas gracias, ingeniero Juárez. Como siempre, excelente exposición la que nos ha brindado. Si alguien tiene alguna pregunta, todavía tenemos unos minutillos, todavía la pueden realizar. Y mientras les vamos recordando a aquellas personas que nos están acompañando y no han registrado su participación, que por favor lo hagan a través del enlace que les hemos compartido. A todas aquellas personas que nos registren su participación, hoy por la tarde les haremos llegar vía correo electrónico la presentación utilizada por el ingeniero Juárez y el enlace a la grabación de la capacitación. Así que le pedimos de favor registrar la participación. Si no tenemos más preguntas, pues daríamos por finalizada la actividad formativa de esta mañana, reiterándoles nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Han sido todos muy amables por darse el tiempo. Entonces, no queda más que nuevamente agradecerles y desearles un feliz día. Muchas gracias a todos. Pasen un feliz día todos.